Con su permiso, señora presidenta. A ver, compañeras y compañeros, la discusión aquí no es quién está a favor o quién está en contra de reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana. Todos estamos a favor. Salió un dictamen de consenso. La discusión es si se implementa ya o le siguen mintiendo a las y los mexicanos. Por supuesto, coincido que esta reforma debe tener rostro de mujer, de la mujer que se levanta antes de que salga el sol, organiza su casa, da de desayunar, organiza las mochilas de sus hijos, corre por la ciudad para llegar a su trabajo y cuando regresa casi siempre encuentra a sus hijos o hijas dormidos. Y empieza con otra jornada que no se ve, la de limpiar, la de organizar. Ella no necesita discursos de gradualidad, ella necesita tiempo ahora, necesita descanso ahora. Por supuesto, esta reforma tiene que tener rostro de padre, del que pasa 4 horas diarias de transporte, que se pierde el festival escolar, la conversación en la cena, el abrazo despierto. ¿Y qué le van a decir? Espérate, 3 añitos, ya cuando tu hijo esté en secundaria, ya tendrás tiempo libre para compaginar la vida laboral con la vida familiar. Han pasado años de titubeos, han pasado años de discusión en la mesa, años de cálculos políticos para lograr que esta iniciativa lleve una sola firma, porque han renunciado a su derecho de legislar. En esta Cámara solo pasa lo que viene de la Presidenta de la República, aunque haya habido iniciativas similares en el pasado. Y sí, el cinismo, la mentira fácil es lo que han hecho ordinario en esta Cámara. Le mienten a los mexicanos diciendo que llegó la primavera laboral, con el mismo cinismo que su presidenta mintió el domingo diciendo que no pasaba nada, cuando estados enteros estaban viviendo en terror. Por supuesto que estamos a favor de las 40 horas y que no estamos por ninguna circunstancia a favor en que se confronten los empleados con el empleador. Pero no somos nosotros los que nos sentamos con los empresarios multimillonarios. Cuando venimos aquí a decir que una reforma de esta naturaleza debe de ir acompañada de reformas fiscales, de reformas a favor de las pymes, es porque estoy pensando en Blanca de Zacatecas, que en su estética quiere dar servicio todo el día y que va a tener que contratar más personal sin ningún estímulo. Es porque estoy pensando en la güera que en su menudería da trabajo a familias enteras y ella es la que va a absorber toda la carga si no se actúa con responsabilidad. Sí significa que nosotros sí estamos pensando en responsabilidad económica, significa que estamos pensando en visión integral. Porque como ya lo dije, cuando pensamos en la empresa, no lo hago en millonarios como Altagracia, que al amparo del poder se hace del maíz de este país en contra de los campesinos. Nuestra postura es firme, el descanso debe ser inmediato, pero acompañado de medidas que fortalezcan la productividad y la competencia. Reducir la jornada no es frenar la economía, es obligarnos a ser más eficientes. La productividad no nace del agotamiento, la productividad nace de empresas sanas y el PAN siempre va a estar a favor de la verdad. Insisto que el cinismo ha sido la firma de la casa del oficialismo. Se atreven a venir a decir aquí que es la primera reforma electoral y que todo es culpa del pasado, quienes tenían cargos en el Ejecutivo en el pasado y ahora simplemente se han cambiado la playera para hablar de que son la nueva política. Nosotros hablamos con responsabilidad histórica, con congruencia. Siempre vamos a estar a favor de la clase trabajadora con mucha responsabilidad. Sí a las 40 horas, pero ya,
sin simulación. Es cuanto, presidenta. En el 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón, el prianismo, la canallada prianista nos regaló una de las mayores manifestaciones de ese amaciato político que son, han sido y siguen siendo. La reforma laboral de Peña Nieto, de Calderón, antes de iniciar el sexenio de Peña Nieto. ¿Qué buscaba en ese momento el PRI y el PAN? ¿Qué hicieron en ese momento el PRI y el PAN? Flexibilizar el mercado laboral. Esa flexibilización, de la que ahorita ya no dicen nada, era la palabra de moda que por años, como merolicos, repitieron, porque en lenguaje neoliberal significaba darle toda la fortaleza al patrón para rescindir contratos sin responsabilidad para él y que el trabajador tuviera absolutamente ningún tipo de defensa legal. Instituyeron los contratos por capacitación, instituyeron los contratos por temporada, querían pagar por hora y por supuesto a esto le aunamos que por décadas mantuvieron el salario mínimo por abajo de la inflación. Si el pueblo de México no se hubiera alzado en urnas en el 2018, si gobernara la canallada prianista, no solo ya hubieran privatizado el agua y lo poco que quedaba, sino que la reforma laboral que ahorita estaríamos discutiendo sería exactamente igual a la que se está discutiendo en Argentina. Jornadas laborales de 12 horas, pago en especie y todo tipo de maravilla neoliberal rampante para flexibilizar el mercado y que los patrones puedan hacer lo que quieran. Eso es lo que siempre ha sido el prianismo. Por eso esta zarzuela patética que organizan, este espectáculo del ridículo que se empeñan en demostrarle a la patria entera, de venir a decir que sí están de acuerdo con la jornada de 40 horas, que sí, que los cuervos de ayer, los opilotes de entonces, ahora son las blancas palomitas que siempre apoyaron a los trabajadores. Solo que vienen a decir que están a favor, pero lo hacen entre pucheritos y berrinches, entre lloriqueos y pataleos, apretando los dientes y echando espuma, porque no están de acuerdo. Nadie les cree. ¿Ustedes creen que algún mexicano allá afuera piensa que de repente el prianismo recapacitó, reflexionó y dijo, sí es cierto, hay que apoyar a los trabajadores? No, no es genuino, no es solidario, lo hacen por desesperación. Se arrastran, migajean votos, oposición convenenciera, porque saben que lo que está en riesgo es su viabilidad político-electoral. Este es un logro del pueblo de México. El pueblo de México les hizo manita de puerco, los agarró de la orejita, los puso en el banco de los castigados y les dijo, aprendan a respetar al pueblo y no les queda de otra. Y de ahí vienen todas estas maromas que se empeñan en defender y realmente, con todo respeto, no hacen más que hacer el ridículo en su caída libre. Más dignidad tendría si vinieran a defender lo que realmente piensan. Un poquito de respeto les podríamos tener si vinieran a defender su auténtica agenda programática, que es la del neoliberalismo rampante. Pero no, se empeñan en demostrar que no solo no tienen agenda programática, sino que realmente ya no tienen escrúpulo alguno ni principios. La autoridad moral se vuelve autoridad política y quienes sí hacemos política desde los principios irrenunciables podemos decir con mucho orgullo que esto que hoy se aprueba ha sido siempre nuestra bandera y ha sido siempre nuestra lucha desde hace mucho tiempo, sin zigzagueos, sin lisonjas ni actitudes convenencieras. Nosotros sí siempre hemos defendido a la base trabajadora. Este es un logro de la Cuarta Transformación y no hace falta sus votos falsos ni su migajeo miserable. Ahórrense su voto y ahórrense el ridículo que hacen permanentemente. Este logro de la Cuarta Transformación y de nuestra presidenta, la compañera Claudia Sheinbaum, es también un logro
de quienes siempre se han mantenido sin mover un ápice su convicción política y social inquebrantable de estar con las masas populares, y esos son los del Partido del Trabajo. Nosotros orgullosamente podemos decir que con principios y con fuerza siempre hemos estado del lado correcto de la historia. Primavera laboral, sí. Democracia sindical, aumento de utilidades a los trabajadores, aumento de vacaciones, seguridad social para plataformas digitales, aumento sostenido del salario mínimo y ahora una jornada laboral de 40 horas en tan solo 7 años para que vayan aprendiendo. No se puede gobernar solo con principios, pero sin principios es imposible gobernar bien. Apréndalo. Por eso claudicó ese proyecto fracasado del liberalismo que es el prianismo, y por eso triunfa este proceso que es la Cuarta Transformación, porque aquí lo que sobra es congruencia y principios. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la compañera Claudia Sheinbaum! ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Viva! Sin reserva, por favor, que se retire. No hay materia de discusión. Buenas tardes, amigas y amigos, diputadas y diputados. El día de hoy estamos proponiendo una reforma constitucional al artículo 123, apartado A, en sus fracciones cuarta y onceava. La finalidad, al final del día, es que el trabajador tenga una jornada menos agotadora y gane más, descanse más. Ese es el objetivo. Y para ese objetivo nosotros tenemos como partido gobernante que tomar en cuenta muchos factores. Y en este momento la propuesta gradual que presentó en su iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum y que arropó el Senado y nos envió la minuta y ahora nosotros la presentamos, persigue eso: cómo lograr que la clase trabajadora pueda responder mejor para hacer más productivo este país, pero al mismo tiempo cómo conseguir que el empresariado también tenga una participación convincente en este nuevo modelo. Esa es la responsabilidad del partido que gobierna ahora, porque lo tenemos que decir, a diferencia del PRI, que ya no es el PRI que defendió los principios de la Revolución Mexicana, ni mucho menos tienen del nacionalismo revolucionario. Ese PRI ya no defiende a la clase trabajadora como sí lo hizo cuando era un partido revolucionario, cuando defendía el nacionalismo revolucionario. ¿Y qué decir de Acción Nacional? Es un partido no solo reaccionario, simulador. Es simulador porque simula feminismo y no está con las mujeres para que decidan libremente sobre su cuerpo. Simula democracia y va a Estados Unidos a pedir a la OEA que intervenga en los asuntos internos de México. Y no se diga ahora en el tema del combate a la inseguridad. Lloran, exclaman Lili Telles, por cierto también Alito Moreno, que vengan las fuerzas norteamericanas a resolver lo que nos corresponde a las mexicanas y a los mexicanos, hacerlo como ocurrió el domingo pasado cuando se abatió a El Mencho en Jalisco, sin titubeo de parte de la presidenta y de las Fuerzas Armadas. Esa es simulación. También simulan que defienden al pueblo y no han presentado una sola propuesta a favor del pueblo. Solo suben aquí a hablar de odio, de mentiras, de difamación. Ese PAN no es democrático, no es feminista y tampoco es un partido que defienda al pueblo. Y finalmente
En el tema obrero, justo por eso inicié con el feminismo y la defensa de los obreros. Justo el partido que siempre ha sido señalado como empresarial es el Partido Acción Nacional. Y ahora dicen que defienden a los trabajadores cuando han sido los principales causantes del gran perjuicio que han sufrido los obreros en nuestro país. La decadencia, o más bien el que el salario mínimo haya perdido competitividad, se debe a que ellos, y a mí me consta, apoyaron al PRI en todas las reformas económicas que perjudicaran a la clase trabajadora en este país y a los campesinos, por cierto. Apoyaron al PRI para que no tuviera salario decoroso la clase trabajadora. Son los que decían y lograron en esa unión con el PRI, el famoso PRIAN, tratar de convencer al pueblo de México que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, iba a haber fuga de capitales, iba a haber falta de productividad, y no ocurrió. No sucedió, todo lo contrario. Ahora, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, ha quedado claro que el aumento al salario mínimo le sirve al pueblo de México y le sirve a los empresarios. Aumenta la capacidad, junto con los programas sociales, la capacidad económica del pueblo de México. Ayuda, sí, todos los programas sociales, pero también ayuda un entorno laboral favorable que ha propiciado la Cuarta Transformación. Democracia sindical, aumento al salario, ha conseguido que haya una relación armoniosa entre los obreros y los empresarios. ¿Han conocido de alguna huelga en este tiempo? Ninguna, porque ha habido esa gran sensibilidad de los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿Cómo? Sin fallar a nuestras convicciones, porque nosotros somos defensores, por ser de izquierda, somos defensores de la clase trabajadora en este país. Eso no queda ninguna duda, pero al mismo tiempo somos un partido responsable. Nada de Venezuela, nada de Nicaragua, nada de Cuba. Aquí tenemos el humanismo mexicano, que es el que nos permite tener estas posiciones que armonizan a la sociedad mexicana. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. No tengan ninguna duda. Todo lo que sea en beneficio del pueblo, porque la clase trabajadora es del pueblo, es parte del pueblo. Todo lo que sirva para eso van a tener a la coalición, al PT, al Verde y a Morena. Nuestros votos van a ser siempre por reformas constitucionales y por reformas legales que le sirvan al pueblo de México, y por eso hoy los llamamos a todos a votar por esta reforma constitucional de las 40 horas graduales, que es lo que necesitamos en este momento, es lo que ayuda al país. Muchas gracias por eso. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? El diputado Godoy revienta a la panista Luna y le dice que Acción Nacional es un partido no solo reaccionario, es simulador, porque simula feminismo y no apoya a las mujeres para que decidan libremente sobre su cuerpo. Además, simula democracia y va a Estados Unidos a pedir a la OEA que intervenga en los asuntos internos de México y también en el combate a la seguridad. Y los sinvergüenzas de Alito Moreno y Lili Téllez fueron a Estados Unidos a pedir intervención, a que vengan las fuerzas norteamericanas a resolver lo que nos corresponde a los mexicanos y mexicanas. Y lo peor aún es que simulan defender al pueblo y no han presentado una sola propuesta a favor del pueblo y solo utilizan a la tribuna para sacar su odio, sus mentiras y sus insultos de su ronco pecho. Ese pan se pasó de tueste, ni para capirotada sirve, porque no es democrático, no es feminista y tampoco es un partido que defienda al pueblo, es un partido que se sirvió con la cuchara grande por 12 años. Pero se acabó.
No más whisky fino para borolas, con un caguamón es suficiente, dijo Godoy, que le dio con la sartén a la novia del Guasón, a Noemí. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.